En las afueras de una ciudad olvidada había un taller sin nombre. Nadie recordaba quién lo construyó ni para qué servía. Las paredes estaban cubiertas de polvo. Las herramientas oxidadas yacían en rincones oscuros, y en el centro, un bloque de mármol sin tocar esperaba. Esperaba desde siempre. Esperaba a alguien con coraje suficiente para golpear el primer cincel. Un día llegó alguien, no un escultor famoso ni un artista reconocido, solo una persona cansada de vivir según moldes ajenos, cansada de repetir gestos heredados, de habitar una vida diseñada por otros, de ser personaje en una obra que nunca eligió. Y al ver ese mármol intacto, comprendió algo que cambiaría todo. Ese bloque era ella misma. Levantó el cincel con manos temblorosas. El primer golpe fue terrible. No sabía qué forma buscaba. No tenía modelo a seguir. No había maestro que le dijera dónde golpear. Solo sabía que necesitaba quitar todo lo que no era ella. Cada golpe dolía, porque no era solo piedra lo que quebraba. Era identidad falsa, expectativas heredadas, versiones de sí misma que otros habían impuesto. Nietzsche conocía ese taller. Lo había habitado toda su vida. Porque él entendió algo que la mayoría nunca comprende. No eres una obra terminada que deba conservarse. Eres materia prima que debe transformarse. Arcilla que debe moldearse. Mármol que debe tallarse. Y el artista eres tú mismo. Nadie más puede hacer ese trabajo por ti. La filosofía occidental había construido sistemas para explicar qué es el ser humano. Definiciones, categorías, esencias fijas, como si fueras objeto terminado que solo necesita ser correctamente catalogado. Pero Nietzsche veía diferente. Para él no tienes esencia predeterminada. Eres proceso. Devenir constant. Obra en permanente creación. Y eso cambia todo. Porque si eres obra de arte en proceso, entonces cada día es oportunidad de añadir un trazo, de modificar la forma, de experimentar con nuevos colores. No estás condenado a ser lo que fuiste ayer. Puedes recrearte, no ocasionalmente, sino constantemente. La creación de ti mismo es tarea diaria, nunca terminada. Pero esta libertad aterroriza, porque trae responsabilidad total. No puedes culpar a Dios por cómo resultaste. No puedes decir que la sociedad te hizo así. No puedes esconderte detrás de «soy como soy», porque si eres obra de arte, entonces eres también el artista. Y los artistas no tienen excusas, solo decisiones. Aquella persona en el taller golpeó y golpeó. Días, meses, años. Y lentamente, algo comenzó a emerger del mármol. No una forma perfecta, no una estatua convencional, sino algo único, algo que nunca antes había existido, algo que solo podía existir porque ella tuvo coraje de destruir todas las formas previas que le habían impuesto. Y Nietzsche susurra desde su taller invisible, ese es el secreto, no imitar modelos existentes, no copiar vidas admirables, sino encontrar tu forma única, la que solo tú puedes manifestar, la que requiere que rompas todo lo que te dijeron que deberías ser. Porque el arte verdadero nunca es reproducción, siempre es creación original. Mira a tu alrededor, ¿cuánta gente vive vidas propias? ¿Cuántos están habitando existencias diseñadas por otros? Padres que proyectaron sus sueños no realizados. Sociedad que impuso sus expectativas. Cultura que dictó sus valores. Y la mayoría obedece. Vive según el guión heredado. Y llama a eso es mi vida. Nietzsche veía esto con horror. Multitudes caminando por el mundo como sonámbulos. Repitiendo patrones sin cuestionarlos. Trabajando en carreras que no eligieron. Siguiendo morales que nunca examinaron, persiguiendo éxitos que no desean realmente. Todo porque así se hace, porque así se espera, porque desviarse es peligroso. El peligro no es físico, es existencial,
porque quien vive vida propia se vuelve extraño para los demás. Ya no caben las categorías familiares. Ya no es predecible. Y eso incomoda. La sociedad tolera la individualidad superficial, ropa diferente, gustos peculiares, pero castiga la individualidad profunda, la que cuestiona los fundamentos mismos de cómo debe vivirse. Por eso la mayoría nunca intenta crear su propia vida. Es más seguro copiar. Más cómodo seguir modelos establecidos. Puedes quejarte de las limitaciones, sí, pero al menos no eres responsable. La vida prestada viene con excusas incorporadas. No tuve opción. Las circunstancias me obligaron. Así son las cosas. Pero Nietzsche te desarma esas excusas. Te dice, siempre tienes opción. Quizá no sobre las circunstancias externas, pero sí sobre cómo te relacionas con ellas. Puedes ser víctima pasiva o artista activo. Puedes dejar que la vida te moldee o puedes moldearla tú. Ambas opciones son difíciles, pero solo una es digna de llamarse vida propia. Y aquí está la primera prueba. ¿Cuánto de lo que crees desear es realmente tuyo? ¿Cuántos de tus objetivos fueron implantados por publicidad, por presión social, por necesidad de aprobación? Nietzsche proponía un ejercicio brutal. Imagina que estás completamente solo. Nadie te juzga, nadie te ve, nadie te valida. ¿Qué harías entonces? Esa respuesta es más honesta que tus ambiciones públicas. La mayoría descubre algo perturbador. Casi todo lo que persiguen es para otros. El éxito es para impresionar. El dinero es para seguridad social. La pareja es para cumplir expectativas. Incluso la felicidad se busca porque deberías ser feliz. Nada genuinamente propio. Todo prestado, imitado, copiado de modelos externos. Y vivir así es muerte lenta. Porque gastas tu única vida ejecutando guión escrito por otros. Como actor que nunca sale del personaje. Que confunde la máscara con el rostro. Que muere sin haber sido nunca el mismo. Nietzsche llamaba a esto la muerte sin haber vivido, el horror máximo. Pero hay alternativa. Puedes comenzar el proceso de creación auténtica. No mañana, no cuando las condiciones sean perfectas. Ahora, con lo que tienes, desde donde estás. El primer paso es simple pero terrorífico. Admitir que la vida que vives no es tuya, que has sido escultura en manos de otros y que es hora de tomar el cincel. Este reconocimiento duele, porque implica ver todo lo que has construido, carrera, relaciones, identidad, como potencialmente falso, como estructura edificada sobre fundamentos ajenos. Y admitir eso significa estar dispuesto a demoler, a empezar de nuevo, a perder la aprobación de quienes esperaban que continuaras siendo quien ellos necesitaban que fueras. Pocos están dispuestos a pagar ese precio. Por eso hay tantas vidas prestadas y tan pocas obras de arte auténticas. No por falta de talento, sino por falta de coraje. El coraje de decir, esto que construí no soy yo. El coraje de destruir lo conocido para crear lo desconocido. El coraje de ser artista de tu propia existencia. Nietzsche tenía esa frase famosa. Debes tener caos dentro de ti para dar a luz una estrella danzante. No la decía como metáfora bonita. La decía como verdad técnica sobre el proceso de creación auténtica. Porque no puedes crear desde el orden perfecto. El orden perfecto solo reproduce. Para crear algo genuinamente nuevo, necesitas caos. ¿Qué es ese caos? Es la disolución de tus certezas. El momento en que las estructuras que te sostenían se derrumban. Cuando pierdes tu identidad fija, tus valores heredados, tus objetivos automáticos. Cuando ya no sabes quién eres. Ese momento aterrador que la mayoría evita a toda costa.
Pero el artista de la existencia lo busca, lo necesita, porque el caos interno es material primario, como el mármol sin forma para el escultor, como el lienzo en blanco para el pintor. No puedes esculpir una nueva versión de ti sobre la versión vieja. Primero debe haber disolución, muerte simbólica, descenso al abismo donde todas las formas se deshacen. La mayoría de la gente experimenta esto solo por crisis forzada. Pérdida de trabajo, divorcio, enfermedad, muerte de seres queridos. Eventos que destruyen la estructura de vida cuidadosamente construida y lo viven como tragedia, como algo que no debió pasar, como interrupción del orden que debe restaurarse lo más rápido posible. Pero el artista existencial ve diferente. Ve la crisis como oportunidad, como momento de máxima maleabilidad. Cuando las defensas caen, cuando las máscaras se rompen, cuando el ego se fragmenta, ahí está la oportunidad de recreación radical. No regresar a lo que eras, sino emerger como algo nuevo. Nietzsche vivió esto constantemente. Su vida fue serie de crisis, enfermedad que lo obligó a dejar su carrera académica, soledad que lo separó de círculos intelectuales, rechazo de sus obras, colapso final en Turín. Cada crisis podía haberlo destruido, y en cierto sentido lo hizo. Pero de cada destrucción emergió una versión más auténtica de sí mismo. Por eso su filosofía no es sistema coherente, es serie de experimentos. Prueba esto, prueba aquello. Destruye esta forma, crea esa otra. Contradícete a ti mismo porque la consistencia es prisión. Sé múltiple, fluido, en constante metamorfosis. Como artista que experimenta con diferentes estilos sin atarse a ninguno permanentemente. Esto requiere tolerar niveles de incertidumbre que la mayoría no soporta. Porque vivir en caos creativo significa no tener respuestas fijas. Significa cuestionar constantemente incluso lo que ayer parecía verdad. Significa estar dispuesto a soltar cualquier identidad que se vuelva jaula. Es libertad radical, pero también vértigo permanente. La sociedad moderna odia el caos. Busca optimización, eficiencia, estabilidad. Quiere que seas versión consistente de ti mismo. Confiable, predecible, clasificable. Porque eso facilita el control. Pero el caos interno es rebeldía contra ese control. Es afirmación de que no eres máquina a optimizar, sino misterio a desplegar. Y Nietzsche te advierte, si niegas tu caos interno, si lo reprimes por necesidad de orden, ese caos no desaparece. Se vuelve subterráneo. Emerge en síntomas, ansiedad sin causa clara, compulsiones inexplicables, crisis de mediana edad. El caos negado regresa distorsionado. Mejor invitarlo conscientemente, trabajar con él, convertirlo en material de tu arte. Porque al final, el caos no es enemigo de la forma. Es su condición de posibilidad. Solo desde el caos puede emerger forma auténtica. Las formas impuestas desde afuera son rígidas, muertas. Las formas que emergen desde el caos interno son vivas, orgánicas, únicas. Llevan tu firma inimitable porque solo tú tienes ese caos particular. Nietzsche hablaba del gran estilo, no como cuestión estética superficial, sino como forma total de existir. Tu estilo no es cómo te vistes o qué música escuchas. Es cómo habitas el mundo. Cómo respondes al sufrimiento. Cómo creas significado. Cómo te mueves a través del tiempo. Es la firma invisible que dejas en todo lo que tocas. Y cada persona tiene potencial para desarrollar su propio estilo. Único, irrepetible, inconfundible. Pero la mayoría nunca lo desarrolla porque vive en modo imitación constante. Copia estilos de vida de influencers. Adopta personalidades de personajes que admira.
Construye identidad como collage de fragmentos ajenos, y el resultado no tiene coherencia interna. El gran estilo requiere algo que la cultura moderna desprecia: disciplina. No disciplina como represión, sino como fidelidad a tu propia visión. Como el artista que desarrolla técnica no para seguir reglas, sino para expresar mejor su visión única. Nietzsche fue inmensamente disciplinado. Escribía en horarios estrictos, cuidaba meticulosamente su salud frágil, trabajaba cada frase como escultor. Pero su disciplina servía a libertad, no seguía reglas externas, sino necesidad interna. Escribía porque tenía que escribir. Pensaba porque no podía dejar de pensar. Vivía ascéticamente no por moral, sino por claridad. Cada aspecto de su vida estaba al servicio de su obra. Y su obra no eran solo sus libros. Era él mismo como proyecto en desarrollo constante. Esto es lo que significa vivir con estilo. Hacer de tu existencia entera una expresión coherente de tu visión única. No fragmentarte en múltiples roles contradictorios, profesional aquí, personal allá, público esto, privado aquello, sino encontrar el hilo conductor que unifica todo, la nota fundamental que resuena en cada área de tu vida. Para algunos ese hilo es la belleza. Buscan lo bello en todo, en su trabajo, sus relaciones, su entorno. Para otros es la verdad. No toleran mentiras en ninguna forma. Para otros es la libertad. Estructuran cada aspecto de su vida para maximizar autonomía. El contenido varía, pero el principio es igual: fidelidad a un valor central que define tu estilo. Nietzsche eligió la intensidad. No le importaba la comodidad, la seguridad, la aprobación social. Le importaba vivir con máxima intensidad de experiencia y pensamiento. Por eso buscaba soledad en montañas. Por eso empujaba su pensamiento hasta límites dolorosos. Por eso no comprometía sus ideas por aceptación. Su estilo era la intensidad misma encarnada. Y ese estilo se volvió su destino. No porque estuviera predeterminado, sino porque cada elección coherente con su estilo lo llevaba más profundo en esa dirección, como río que cava su propio cauce. Al principio es maleable, podría ir en múltiples direcciones, pero con el tiempo el cauce se profundiza y el río tiene que seguir ese camino. Tu estilo se vuelve tu destino de la misma forma. Cada elección coherente con tu visión profundiza el surco. Te comprometes más con esa forma particular de ser. Y eventualmente, volver atrás se vuelve imposible. No porque estés atrapado, sino porque has invertido tanto en ese camino que abandonarlo sería traicionarte a ti mismo. Pero esto solo funciona si es realmente tu estilo. Si es importado, imitado, adoptado para impresionar, eventualmente colapsa, porque no tiene raíz en tu ser profundo. Es máscara que se vuelve insostenible. El verdadero estilo emerge desde adentro. No lo decides racionalmente. Lo descubres viviendo, prestando atención a lo que resuena, a lo que se siente auténtico. Y Nietzsche te pregunta, ¿cuál es tu estilo? No el que crees que deberías tener. No el que admiras en otros. El tuyo. El que emerge cuando dejas de intentar impresionar, cuando estás solo contigo mismo, cuando todas las máscaras caen. Ese es tu material. Trabaja con él. Refínalo. Conviértelo en forma de vida tan distintiva que cuando otros la vean, sepan que solo tú pudiste crearla. El arte académico busca perfección, proporciones exactas, técnica impecable, acabado pulido. Pero Nietzsche veía algo diferente. Veía que la vida verdadera es trágica, contradictoria, rota, y que el arte que intenta negar eso es mentira estética. El arte auténtico abraza la imperfección como parte esencial de la belleza. Por eso amaba lo dionisíaco. No el orden apolíneo con su claridad y medida, sino el caos dionisíaco
con su embriaguez y contradicción. Porque la vida real es más dionisíaca que apolínea. Es más caos que orden, más flujo que forma, más contradicción que coherencia. Y el arte que refleja eso es más verdadero. Aplicado a la vida como obra de arte, esto significa algo radical. No busques perfeccionarte según ideales externos. No intentes eliminar tus defectos, tus sombras, tus contradicciones. Esos son parte de tu material artístico. La obra de arte que eres incluye las grietas, las cicatrices, los pedazos rotos. La cultura del autodesarrollo moderna predica lo opuesto. Optimiza esto, elimina aquello, conviértete en tu mejor versión. Como si hubiera versión ideal de ti esperando ser alcanzada mediante suficiente esfuerzo. Pero Nietzsche te dice, no hay versión ideal. Solo hay versiones, todas imperfectas, todas parciales, todas temporales. El artista de la existencia trabaja con lo que tiene, no con lo que desearía tener. Tu temperamento melancólico no es defecto a superar, sino tono particular de tu paleta. Tu pasado traumático no es falla a reparar, sino textura en tu lienzo. Tus limitaciones no son obstáculos, sino marco que define tu obra. Esto no es resignación. Es realismo creativo. Como el escultor que encuentra veta imprevista en el mármol y en lugar de luchar contra ella, la incorpora al diseño. O el músico que convierte una nota equivocada en inicio de nueva melodía. La maestra está en trabajar con lo que emerge, no en forzar visión preconcebida. Nietzsche vivió esto intensamente. Su vida fue serie de imperfecciones, salud frágil, soledad crónica, obras rechazadas, reputación cuestionable. Podía haber visto todo eso como fracaso, pero eligió verlo como su material único. Nadie más tenía exactamente esa combinación de limitaciones y posibilidades, y esa combinación única le permitió crear lo que solo él podía crear. Sus libros llevan esa marca de imperfección. No son sistemas cerrados. Están llenos de contradicciones, exageraciones, aforismos que se contradicen entre páginas. Académicos se quejan de su falta de rigor. Pero esa falta es precisamente su poder. Porque refleja la vida misma en su caos contradictorio. Y te invita a hacer lo mismo con tu vida. Deja de intentar ser coherente todo el tiempo. Deja de forzar consistencia artificial. Permite que tus contradicciones coexistan, porque eres múltiple. Contiene multitudes. Y la belleza está precisamente en esa multiplicidad, no en la unidad forzada. La vida perfecta es muerte. Es estatua en museo. Bella quizá, pero muerta. La vida auténtica es danza. Y la danza incluye tropiezos, movimientos extraños, momentos de desequilibrio. Eso no arruina la danza. Es la danza. La belleza está en el movimiento total, no en la perfección de cada gesto individual. Nietzsche te libera de la tiranía de la perfección. Te dice, sé gloriosamente imperfecto. Vive tu vida con todas sus grietas visibles. No escondas tus sombras, trabaja con ellas. No niegues tus limitaciones, conviértelas en estilo. La obra de arte que eres es única precisamente por sus imperfecciones específicas. Sin ellas, serías copia genérica. Pero hay algo más que Nietzsche entendió sobre el arte de vivir. Nunca está terminado. No hay punto donde puedas decir, ya está, me completé. Porque mientras vives, estás en proceso. Y el proceso no tiene fin hasta que mueres. Cada día es oportunidad de añadir nuevo trazo, modificar la forma, experimentar con nuevos colores. Esto significa que puedes recomenzar constantemente. No estás atado a versiones anteriores de ti mismo. La persona que fuiste hace 5 años no te define. Puedes transformarte radicalmente. No gradualmente, no solo en detalles superficiales. Puedes demoler la estructura entera y reconstruir desde cimientos nuevos. La sociedad odia esto.
quiere que seas consistente. ¿Cómo? Antes decías esto y ahora dices lo contrario, como si cambiar fuera traición. Pero Nietzsche celebra la contradicción evolutiva. Solo los muertos no cambian. Los vivos se transforman. Y quien se transforma radicalmente muestra que está intensamente vivo. Por eso su concepto del eterno retorno no es solo cosmológico, es test existencial. Si tu vida regresara infinitamente, exactamente igual, ¿la querrías? Si la respuesta es no, entonces algo debe cambiar. Y puedes cambiarlo. No en la repetición cósmica, eso es pensamiento experimental, sino en esta vida, ahora, con las elecciones que haces hoy. El eterno recomenzar es práctica diaria. Cada mañana decides quién serás hoy. No basado en quién fuiste ayer, sino en quién quieres devenir. Y esa decisión se repite constantemente. No es elección única que haces una vez. Es elección que haces 1000 veces al día, en cada momento donde enfrentas opciones. Esto requiere vigilancia constante, porque es fácil caer en automatismo. Vivir por inercia, repitiendo patrones establecidos. El artista de la existencia debe permanecer despierto, preguntándose constantemente, ¿esto que estoy haciendo, diciendo, siendo, es selección consciente o automatismo heredado? Estoy creando o copiando, y cuando detectas automatismo, puedes interrumpirlo. Ahí mismo. No necesitas permiso, no necesitas razón, no necesitas explicarte ante nadie. Simplemente decides, esto ya no, y eliges otra cosa. Quizá algo completamente diferente. Quizá algo que no tiene sentido para otros, pero tiene sentido profundo para tu proceso creativo único. Nietzsche hacía esto constantemente. Cambiaba de estilo, de tono, de enfoque. Sus primeros libros son completamente diferentes de los últimos. No porque perdiera coherencia, sino porque estaba experimentando, probando formas diferentes de expresión. Y no se disculpaba por las contradicciones. Las celebraba como evidencia de crecimiento. Puedes hacer lo mismo, no con libros, sino con tu vida. Este año prueba esto. El siguiente, prueba aquello. No como turista superficial, sino como artista serio, explorando posibilidades. Algunas funcionarán, otras no. Pero cada experimento te enseña algo sobre tu material, quién eres realmente versus quién pensabas que eras. Y al final de tu vida, cuando mires atrás, no verás línea recta. Verás espiral. Círculos que regresan a temas similares, pero en niveles diferentes. Evolución que no niega el origen, sino que lo integra en formas cada vez más complejas. No progreso lineal hacia perfección, sino danza que explora el mismo espacio desde ángulos múltiples. Esa es la obra de arte que eres. No estatua fija, sino performance en desarrollo. No objeto terminado, sino proceso vivo. Y la belleza no está en llegar a algún punto final. Está en la intensidad con que habitas cada momento del proceso, en tu fidelidad al devenir, en tu coraje de seguir creando hasta el último aliento. En aquel taller abandonado, la persona finalmente dejó el cincel. No porque la obra estuviera terminada, nunca lo estaría, sino porque comprendió que la obra no era el mármol, era el proceso mismo de tallar. Era la relación entre artista y material. Era la transformación constante, no el producto final. Nietzsche no te ofrece técnicas específicas para crear tu vida. No hay manual de instrucciones. Porque tu obra de arte debe ser única. Los métodos que funcionaron para él no funcionarán necesariamente para ti. Solo puedes tomar el principio. Vive conscientemente, creativamente, experimentalmente. Y ese principio cambia todo. Porque dejas de ser víctima de circunstancias y te conviertes en artista trabajando con material difícil. El material difícil eres tú mismo,
tus miedos, limitaciones, contradicciones, pasado, pero es tu material. Y solo tú puedes convertirlo en obra que nadie más podría crear. La vida como obra de arte no es privilegio de genios, es posibilidad para cualquiera con coraje de tomar responsabilidad total por su existencia. De dejar de culpar, de dejar de copiar, de dejar de esperar que alguien más te diga quién debes ser. El cincel está ahí, el mármol está ahí. Solo falta que te atrevas a golpear. Nietzsche te deja una pregunta final, que es también invitación y desafío. Si tu vida fuera exhibida en museo después de tu muerte, ¿qué verían los visitantes? ¿Copia mediocre de formas populares? ¿Obra inacabada por miedo a equivocarte? ¿O algo tan único, tan audaz, tan auténticamente tuyo que nadie podría confundirlo con obra de otro? Porque tienes una vida, una sola, y puedes desperdiciarla ejecutando guiones ajenos. O puedes convertirla en tu obra maestra. No perfecta, no aprobada por críticos, quizá incomprendida, pero tuya, completamente, radicalmente, innegablemente tuya. Y eso, dice Nietzsche, es lo único que importa al final. Suscríbete a Sueño Vivo y activa las notificaciones. Porque cada video es cincel que te ayuda a tallar. Cada idea es perspectiva nueva sobre el mármol que eres. Cada reflexión es invitación a golpear con más coraje, a experimentar con más audacia, a crear con más autenticidad. El taller está abierto. El mármol te espera. Y el único artista capacitado para esculpir tu vida eres tú. ¿Tomarás el cincel?